para la República de Colombia. Entonces él va a compartir con nosotros la propuesta que tiene para que lo acompañemos en el trabajo que él quiere desempeñar. De nuevo, bienvenidos y bienvenido compañero, y ya empecemos en nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, jefe. En primer lugar, quiero agradecer a Walter, a Ignacio, que hayan hecho el esfuerzo para organizar esta reunión y poder tener la grata ocasión de compartir con ustedes unas ideas políticas sobre todo. Y comenzaría diciendo que es que lo fundamental es que compartamos cosas de la política, de la vida, que nos ayuden a la transformación de este país, que creo que es el propósito que todos tenemos en mente y que es la idea que nos ha animado desde que hemos asumido el reto de participar en las organizaciones alternativas, en las organizaciones de izquierda, o sin ser miembro de alguna organización, por lo menos en la vida, tratar de propiciar transformaciones positivas en el país que beneficien a la mayoría de la población que está esperando por tantas décadas que haya cambios válidos, importantes, en beneficio de la gente. Walter me pidió que empezara poniendo un poco mi trayectoria y que luego les dijera ideas con las cuales yo quiero hacer una buena gestión en el Senado de la República. En primer lugar, no quiero alargarme mucho, ya algunos compañeros han escuchado mi trayectoria y la conocen. Yo voy a hacer la sintética y si alguien quiere que le profundice en algo, con mucho gusto. Pero es significativo para mí decirles, desde que yo era joven estudiante de medicina en la Universidad de Antioquia, estuve participando muy activamente de los movimientos estudiantiles que buscaban ayudar a la transformación de este país. Desde esa época yo tengo la fortuna de compartir con Walter en el Consejo Superior Estudiantil de la Universidad, porque en esa época yo fui presidente de este consejo. Estuve muy vinculado, muy dinámicamente vinculado a ese gran movimiento universitario, ese movimiento estudiantil y de profesores de los años 70, del año 71 en adelante. Resalto esto porque desde allí puedo decirles con satisfacción que hago parte de la política alternativa y de izquierda de este país. Vale decirles a ustedes que valoro y aprecio mucho a los compañeros y compañeras que participan en el propósito de transformación, del país, independientemente de que no tengan una formación muy estructurada, ideológica y política, lo que es que también el instinto, el corazón, las ganas, la percepción de las realidades vale para esa participación en lucha por transformar el país. Pero yo sí debo decirles que yo soy, como me califico, doctrinario socialista, porque desde que me formé en la universidad fui un estudioso de las obras del socialismo, de Marx, de Engels, de los clásicos del socialismo, y creo, desde mi punto de vista, que no debiéramos por lo menos algunos olvidar decirle a la gente que si bien no es el tiempo del socialismo en el país, todavía no es esa la ocasión, y lo que tenemos que luchar son por transformaciones profundamente democráticas. Alguien sí debe decir, hombre, en algún momento no nos olvidemos de que hay ideas sólidas que plantean una perspectiva de sociedad más solidaria, respetuosa de la naturaleza,
internacionalista y por tanto respetuosa de los hombres de cualquier nacionalidad, de cualquier país, de cualquier etnia. Son fundamentos elementales del socialismo científico y por eso yo me postulo como un doctrinario socialista, pero les digo, eso para decirlo, porque alguna semilla de esas tiene que ir quedando, pero lo que nos proponemos en este país, en esta etapa, son transformaciones democráticas útiles para la mayoría de la población. Desde esa época yo seguí militando en organizaciones políticas de izquierda. No hago recuento de eso, solo quiero decirles de que a pesar de que han pasado ya muchas décadas de la vida, nunca he dejado de tener participación, ayudando a procesos, dando clases donde también la orientación conceptual es importante, formación académica a compañeros, a compañeras. Pues bien, en resumen, entonces me hice médico, posteriormente hice maestría en salud pública y luego hice doctorado en salud pública. Fui concejal del municipio de San Rafael en un periodo muy difícil después de que pasó el gran paro cívico del Oriente que llevó al asesinato, que llevó a la derecha a arremeter contra los dirigentes de ese movimiento y que ustedes sabrán por historia fueron asesinados cantidades de compañeros. Pues en esa época las organizaciones de izquierda que conformábamos una organización amplia democrática me sugirieron que me postulara como concejal del municipio de San Rafael para tratar de ayudar a impulsar el trabajo político y así lo hice. Afortunadamente, en esa matazón tan horrible de dirigentes, tuve la fortuna de sobrevivir. No obstante que yo iba a sesiones del Consejo en San Rafael, me tocaba venirme completamente solo, que alguna fortuna hubo y sobreviví. En el periodo, eso fue en el periodo tal vez 84, 86. En el periodo 86 fui concejal de Medellín por la Unión Patriótica. Siendo concejal de la Unión Patriótica y por sugerencia de la misma organización política, que me dijo, Álvaro, váyase de la ciudad, que usted ya está en un altísimo riesgo. Ustedes saben que ese fue el periodo del exterminio grandísimo de dirigentes de la Unión Patriótica. Todos los días nos levantábamos a mirar o a escuchar noticias o a escuchar reportes de compañeros, a preguntar dónde fueron los dirigentes asesinados. Fueron miles. Entonces, por orientación del partido, debí estuve en Europa aproximadamente un año, pensando que al regresar, que regresaba y que las cosas estuvieran más tranquilas, pero eso no era así. Estaba apreciando ese exterminio de la Unión Patriótica en el año 88 y entonces decidí quedarme en Bogotá tratando de proteger la vida y permanecí allá hasta el año 95. En el año 95 volví a Medellín muy estimulado por la necesidad que sentía de volver a estar muy activo políticamente en esta tierra antioqueña, en esta que es la tierra que uno se conoce, que conocen a uno, quise volver. Tuve entonces también la fortuna de que en ese año hubo una convocatoria para profesor en la Facultad Nacional de Salud Pública. Me presenté a esa convocatoria, la gané y por tanto me hice profesor de la Facultad de Salud Pública en la Universidad de Antioquia. Permanecí como profesor hasta el año 2012, que decidí jubilarme después de terminar el periodo como decano que fui de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. En síntesis, profesor muchos años en la facultad, decano los últimos 3 años en esta facultad, y al salir jubilado me hice el propósito de ser candidato al Senado de la República. En el año 2014 fui candidato entonces, hice una campaña intensiva levantando una consigna que hoy quiero repetir.
Necesitamos un senador antioqueño alternativo. Necesitamos que alguien de esta tierra sea senador alternativo. Porque desde que asesinaron al profesor, querido y recordado Pedro Luis Valencia, senador por la Unión Patriótica y profesor y compañero también de la Facultad Nacional de Salud Pública, no ha habido senador alternativo de esta tierra. Ha habido senadores valiosos, sin ninguna duda. De carrera mencionemos lo valioso que ha sido, lo luchadora, lo importante de Aída Bello, maravillosa. Iván Cepeda, con todo el destacamiento, con todo lo que ha hecho por este país y por esclarecer asuntos tan oscuros de la vida nuestra. O Alexander López, ese dirigente del Valle del Cauca. Entonces, en esa campaña que yo hice en el 2014, le proponía a los compañeros del Polo Democrático, por quien fui candidato con el aval del Polo Democrático, les proponía que votaran por mí para que fuese senador antioqueño. Pues, no lastimosamente, sino que muchas de las tendencias que había en el Polo decidieron votar por esos personajes valiosos que les acabo de mencionar, que son de otro departamento. Entonces yo hice una campaña, digamos, no muy acompañado por las distintas tendencias, y logré obtener cerca de 6.000 votos. Me recorrí el departamento, estuve en Urabá, estuve en el Bajo Cauca, estuve en el Oriente Antioqueño, y esos 6.000 votos fueron arrancados pues con las uñas, porque ustedes comprenderán que siempre hemos tenido gran escasez de recursos financieros para enfrentar las oleadas de dinero que uno veía que los competidores de otros partidos de la derecha llevaban a las regiones para comprar los votos. Creo que fue importante ese proyecto. Yo después de esta campaña había decidido no volver a candidatizarme, pero no dejé de participar en los procesos políticos de la ciudad y del departamento. Acompañé a los compañeros que se lanzaron al consejo, a la asamblea, a la alcaldía. Organicé procesos y buscando la unidad, que lastimosamente muchas veces nos fracasaba esa conjunción de esfuerzos que yo buscaba, pero ahí he estado presente. Pero llega ahora un hecho significativo para el país, que es la declaración hecha por el pacto histórico como una confluencia de fuerzas democráticas y de izquierda, y que ustedes bien conocen, y no voy a reiterar la esencia. Esto es de gran significado para mí, para decir solo unas pocas palabras. Esa declaración del pacto histórico es de gran significado porque parte de un supuesto muy importante, y es poder ganar las elecciones para presidente del año entrante. Esa circunstancia es completamente nueva en el país. Nunca en esta historia larga que yo puedo compartirles, que algunos conocen, otros muy jóvenes no, nunca habíamos estado en esa posibilidad de que sectores democráticos de avanzada llegaran a la presidencia de la República. Y esa circunstancia, que además dice, como pensamos en que es posible tener presidente de la República, necesitamos un Senado y necesitamos una Cámara de Representantes con suficiente cantidad de gentes del pacto histórico para respaldar la obra de gobierno, pues eso me hizo cambiar la decisión que había tomado de no volver a ser candidato. Y animado por algunos compañeros, tomé la decisión, que hoy les comparto con alegría, con satisfacción, y pidiéndoles a ustedes todo el apoyo, porque esa decisión mía no está marcada por ningún tipo de interés personal, de interés económico. Si no lo tuve a lo largo de 50 años de batallar en esto, no ahora al final de la vida va a tener uno un interés de esa naturaleza. Entonces, el propósito es ayudar a consolidar el trabajo político para transformar este país con mi esfuerzo,
con mi formación académica, con mi voluntad, con la historia que conozco de este país y de este departamento, para que haya esas transformaciones que necesitamos. Tomé esa decisión. Esa decisión no es vacilante, no es voy a pensarlo, no. Me formulo ya como candidato al Senado de la República, obviamente manteniendo la formalidad que por normas electorales no se pueden decir públicamente de que uno haga propaganda como candidato, pero lo seré. ¿Y por qué lo seré? ¿Por qué tengo el convencimiento de que seré candidato? Porque yo creo que gozo de la simpatía, del aprecio, de la solidaridad de muchas gentes de Antioquia que integran los movimientos alternativos, porque conocen mi trayectoria, porque saben cómo me he comportado en los cargos públicos que he tenido, en el consejo, en los dos consejos a los que participé, como profesor, como decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, saben cuál ha sido mi actitud y mi lucha permanente. Entonces yo confío que las gentes alternativas de Antioquia no tendrán ningún obstáculo para que me avalen como un candidato a incluir por el departamento de Antioquia en la lista al Senado del Pacto Histórico. Les comento que este deseo de ser candidato se lo expresé hace un mes aproximadamente que estuve en Bogotá a la senadora Aida Bella, quien me concedió muy generosamente una larga entrevista para hablar del tema, le señalaba mi intención y me daba opiniones y consejos. Pues compañeros, ese es en resumen la historia de mi vida y la decisión que he tomado que marcará también una continuidad de mi historia. Ahora, te preguntarán, entonces como senador Álvaro Cardona, ¿qué piensa hacer? Y creo que lo primero que hay que decir es lo siguiente: pienso hacer actividades fundadas para respaldar el programa de gobierno que elabore el pacto histórico. Porque es que lo que se trata es de lograr una identidad que nos haga converger a todos y no de que cada quien esté inventándose por allá sus cosas a ver cómo sale adelante. Por eso yo soy de la idea, lo he sido siempre, de que la lista del Senado debiera ser cerrada, para que lo que se impulse es un contenido político sólido, para que lo que se impulse sea una identidad de conceptos, una identidad de propósitos, una identidad de características de quienes hacen parte de esa lista. Entonces, punto 1, me propongo respaldar el programa que elabore mediante consultas como lo hará, mediante la participación de organizaciones de izquierda, de organizaciones sociales, de gente sin partido, demócratas que quieran participar del pacto histórico, como ha sido la convocatoria que se ha hecho y como afortunadamente comienza a surgir efectos. Porque ustedes saben que mucha gente que no ha sido de las organizaciones de izquierda y alternativas están confluyendo en el pacto histórico. Entonces, mi propósito 1, apoyar ese programa. Participar obviamente en la elaboración del programa en cuanto se hagan las convocatorias para esto. ¿Y con cuáles ideas creo yo que en el Senado de la República puedo aportar específicamente desde mi trayectoria, de mi formación? En primer lugar, en la necesaria reforma del sistema de salud y del sistema sanitario colombiano. Estamos en una debacle. Ustedes vieron el videíto que colgué de pronto esta semana, señalando la responsabilidad de este gobierno de derechas en eso. Es que es un gobierno de derechas que como piensa es en el interés del dinero y de los poderosos económicos, no tiene ninguna posibilidad de fundamentar políticas de salud pública con participación comunitaria, con recursos adecuados, donde el interés sea la vida,
el bienestar de la población y no la ganancia de esos cultos financieros. Es una debacle sanitaria, y así hay que decirlo, una debacle sanitaria que hará que un gobierno alternativo que vamos a tener en el año 2022 comience a estructurar unas nuevas normativas, un nuevo sistema de salud y sanitario en beneficio de la población. Como yo tengo preparación, como he conocido bastante sobre el tema, como he escrito libros al respecto, yo creo que ahí puedo aportar mucho. Segundo tema. Bien saben ustedes que el proceso de paz que se concertó con el movimiento insurgente FARC ha sido entorpecido, dificultado por este gobierno también de derecha. Y las razones ustedes las saben mejor que yo: el militarismo, la necesidad de ellos de hacer confrontaciones para poder manipular el país y para poder obtener ganancias económicas muy grandes para los traficantes de armas, etc. Es una pena que esa ilusión con que recibíamos esa posibilidad de que en el país se aclimatara la paz, la tranquilidad en la emulación política, hoy se vea tan claramente frustrada por los asesinatos de líderes, por los asesinatos de defensores de derechos humanos, por la persecución de las organizaciones sociales, por los grandes desplazamientos que se han provocado en este país y por lo que ya sabemos, esa cantidad de asesinatos extrajudiciales para hacer aparecer que son logros de la lucha contra el insurgente. Ese número de 6.402 marca como un estigma los gobiernos de este país, y especialmente el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Muy bien, mi voluntad ya será apoyar con toda fuerza una recomposición, un efectivo cumplimiento de los acuerdos suscritos con la FARC. Y dentro de ese propósito, creo que también puedo ayudar a impulsar proyectos de desarrollo científico para elevar los niveles de producción en el campo a los que se incorporen los desmovilizados de la insurgencia. He contado con el respaldo de una mujer para decir esto, que ha tenido una gran trayectoria en el país, en el diseño de parques tecnológicos, que le gustan los planteamientos de Gustavo Petro, que está de acuerdo con que hay que impulsar el proceso de paz, que hay que ayudar a los campesinos a que salgan adelante, que hay que evitar que las transnacionales de los productos agropecuarios se tomen a nuestro país, se sigan tomando en nuestro país, y que tenemos que desarrollar nuestras propias capacidades para poder desarrollar con nuestros recursos naturales la calidad de vida de los campesinos. Esa mujer valiosa me ha dicho que acompañen la candidatura al Senado y trabajaremos ese tipo de proyectos. Ese es un segundo punto que quiero compartir. En tercer lugar, creo que es necesario señalar que mi compromiso irá muy claramente en dirección de fortalecer el sistema educativo colombiano y favorecer y lograr que la educación sea gratuita en este país. Los jóvenes lo necesitan. Los jóvenes requieren que haya esas posibilidades para ellos y que no se sigan cometiendo los atropellos financieros que desde el ICETES se cometen con la gente a través de sus préstamos. Nuestra juventud tiene que tener autopistas para formarse, para ayudar a la producción de nuestro pueblo en condiciones de defensa del medio ambiente, en condiciones de protección de la naturaleza, de convivencia con los seres vivos, vegetales y animales. Esa relación del hombre con los seres vivientes es fundamental y podemos hacer eso
asimilando adecuadamente los desarrollos tecnológicos y no poniéndolos al servicio de la explotación desmesurada de los recursos naturales para favorecer a los intereses económicos de las grandes transnacionales. Compromiso entonces con la educación, compromiso por luchar por la educación gratuita en todos los niveles de formación. Punto 4. Creo que estamos viviendo una situación que esta pandemia ha revelado muy claramente. La precariedad del empleo de los colombianos, los altos niveles de desempleo informal, sobre lo que he tenido ocasión de hacer investigaciones también como docente e investigador de la Facultad de Salud Pública, nos ponen en el camino de tener que decir: el gobierno nuevo que vamos a ganar tiene que diseñar estrategias reales de generación de empleo. Y creo que el Estado tiene que retomar riendas que el neoliberalismo le arrebató. El Estado puede generar empleo, el Estado puede generar empresas, el Estado puede hacer que esas empresas sean eficientes si se excluye la corrupción y por tanto se beneficia a los trabajadores, a la gente que necesitamos para poner este país en el camino del desarrollo social y no del desarrollo económico, que es la palabra que más les gusta, desarrollo social. Y en relación con ese aspecto del empleo y el desempleo, pondré en debate, en discusión y bregaré a sustentar de la mejor manera la idea de que necesitamos establecer pronto un subsidio al desempleo, que por lo menos se convierta en ayudas lo más prolongadas que sea posible al trabajador que pierde el empleo, que no se vea sometido al hambre, a las dificultades, a sacar a sus hijos de los colegios porque perdió el empleo y porque lo perdió además con las condiciones que hoy existen en el país sin prácticamente ningún tipo de remuneración compensatoria. Ese aspecto del empleo y un subsidio de desempleo estarán fundamentalmente en mis consideraciones como senador de la República. Y obviamente quiero decirles que habrá necesidad de contrastar la política fiscal de este país que se ha estructurado a lo largo de estos años, inclusive después de la Constitución Política de Colombia del 91, que yo la sintetizo en los siguientes términos. Esa Constitución Política consagró derechos importantes, pero también incluyó posibilidades para el desarrollo del neoliberalismo. ¿Qué es lo que se consolidó? Era una disyuntiva. Y entonces el país podía tomar por la vía de fundamentar y hacer fuerza en la garantía de derechos, en la perspectiva de garantista, o tomar el camino del neoliberalismo. Lastimosamente nuestro pueblo no había sido capaz de entender que era necesario votar organizaciones que le dieran salida vía a la perspectiva garantista de la Constitución del 91, y lo que hizo fue elegir siempre gobiernos de tinte neoliberal que lo que han hecho es reforzar la perspectiva neoliberal de la Constitución del 91. Mencionemos solamente César Gaviria, absolutamente orientado con el neoliberalismo. Posteriormente, Ernesto Sanfer Pizano, con algunas matizaciones mínimas, pero en lo fundamental